aquí estamos otra vez compartiendo la palabra y esperemos que podamos tener esa comunión con la palabra en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios por este momento, los que ya están conectados, gracias a Dios, los que aún se van a conectar, también gracias a Dios. Vamos a leer el pasaje que leyó el pastor, es el Daniel capítulo 3. Verso 17 y 18 nada más vamos a leer. Él leyó desde el 15. Vamos a leer nada más 17 y 18. Dice así: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es la confesión que están haciendo Sadrac, Mesac y Abednego. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Bendito Señor Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor, de poder tener comunión a través de tu palabra, Señor. Tú, Señor mi Dios, te rogamos que tú seas el que esté dirigiendo, Señor, nuestro camino, nuestros pensamientos, Padre, y que podamos entender tu palabra, Señor. Dios, que realmente, Señor, entendamos hasta qué grado tiene que llegar nuestra fidelidad hacia ti, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, danos ese oído entendible, Señor, que podamos realmente entender lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y Espíritu Santo, sé tú hablando a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos. Gracias, poderoso Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Ya comenzamos a meditar Daniel, y en el capítulo 2 de Daniel, Dios tuvo a bien hablar a mi vida en este capítulo 2. Cuando el rey Nabucodonosor está pidiendo que le revelen su sueño y que también le den la interpretación de ese sueño, entonces dicen los adivinos, pues no hay nadie, lo que tú pides es muy difícil. No hay nadie que pueda adivinar tu sueño, no hay nadie que pueda interpretar tu sueño. Solamente dice los dioses, pero cuya morada no es, dice, con la carne. Cuando meditaba este pasaje, cuando decía cuya morada no es en la carne, yo terminé primeramente agradeciendo a Dios, diciéndole gracias porque tú sí moras en mí y moras en todo aquel que cree en ti. Entonces yo le decía a Dios gracias, pero cuando terminé de meditar, también yo le decía a Dios, ¿cómo te honro, Señor? Si realmente vives en mí, ¿cómo es mi honra para ti? Y si hay algo, pues muéstramelo, algo que no te agrade, pues muéstramelo para que ponga cartas en el asunto, yo le decía al terminar de meditar. No tardó Dios en revelarme cómo estaba viviendo mi vida. Y resulta que cada año nosotros vamos a Chiapas, toda la familia. Y en este año, por la situación como está ahorita, pues decidimos no ir. Bueno, mi esposo dijo, no vamos a ir. Él dijo que no iba a ir, pero que nosotros podíamos ir. Pero siempre nos estaba recalcando, pero tomen en cuenta esto, pero miren esto, y siempre, siempre. Y cuando yo meditaba en la palabra y viendo que él estaba así como que no muy quería dejarnos ir, entonces yo apliqué y dije, bueno, Señor, entonces si tú me estás diciendo que tengo que obedecer a mi esposo, entonces bueno, yo obedezco, no voy a ir, ya voy a dar por hecho que no voy. Y así fue, yo dije que no iba. Pero resulta que conforme se iba llegando el tiempo de que ya se está llegando el tiempo de que ya se van de vacaciones, ya era muy pesado para mí. Era algo muy estresante y lo daba a demostrar con mi carácter. O sea, lo último que hice que no estuvo correcto fue que uno de mis hijos dijo, ¿qué vamos a cenar el 31? Y yo le dije, pues se hacen unas quesadillas y ya. Esa fue mi actitud, porque estaba molesta por dentro, porque yo no iba a ir a Chiapas.
Entonces, cuando yo estaba meditando este pasaje, el Señor me revelaba, ¿qué honor me estás dando? Si yo moro en ti, no soy como esos dioses que no tienen relación con la carne. Yo moro en ti, ¿qué honra me estás dando? Me llevó a pedirle perdón a mi esposo, a pedirle perdón a mis hijos y pues a Dios también, ¿no? Primeramente, porque no es correcto esa actitud, no es de una persona fiel, aceptando esa voluntad de Dios, sino que con molestia. Entonces yo le pedía perdón a Dios ahí. Y fue por eso que hoy quise hablarles de este tema, la fidelidad, viendo también la fidelidad de estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, para que ellos llegaran en este enfrentamiento que ahora tienen de decidir que si van o no a adorar a esta imagen, ellos están bien conscientes de que no lo van a hacer. Pero algo que sucede aquí, que vamos a verlo ahora mismo, y vamos a ver que para este enfrentamiento tuvo que haber un principio. Y ese principio fue que ellos decidieron no postrarse ante la imagen, que había sido el mandato del rey. Pero sucedió otra cosa. Hubieron hombres que fueron de chismosos y bueno, y llegaron a este enfrentamiento estos varones. Veamos el capítulo 3, verso 8. Vamos a empezar a leer desde ahí. Dice así. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Algo que vemos aquí, hermanos, es de que Dios está utilizando a estos varones para acusar a sus siervos fieles. Vemos la situación aquí, hermanos. Estos hombres son utilizados por Dios. Son acusadores, pero Dios se los está permitiendo, porque Dios quiere llevar a cabo su propósito. Y en medio de ese propósito están los hombres fieles y también están estos que acusan. En nuestra vida, hermanos, también sucede lo mismo. Las cosas que nos rodean, las personas que nos rodean, las circunstancias que nos rodean, Dios las utiliza para llevar a cabo su propósito. Tú eres fiel, hermano. Somos fieles a Dios. Pero aún así, Dios está utilizando a ese tipo de personas para llevar a cabo su propósito. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser un hijo o una hija, o en el trabajo, el jefe. Pueden ser muchas personas quien Dios esté utilizando para llevar a cabo su propósito, porque tú eres fiel. Pero Dios quiere utilizar tu vida. Y veamos, entonces no nos pongamos tristes cuando sucede esas cosas, porque a veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que mi esposo sea así? ¿Por qué permites que mi esposa sea así? ¿Por qué permites esta situación con mis hijos?
Dios está llevando a cabo su propósito y todavía le decimos a Dios, si yo te soy fiel, yo te busco, entonces ¿por qué permites esto? Porque Dios está llevando a cabo su propósito, hermano. Vemos este punto en la vida del cristiano. También, hermanos, vamos a ver el 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Parece que el enojo del rey ha bajado, ¿verdad? Parece que les está cuestionando. Ustedes díganme, ¿es verdad lo que le están acusando? Defiéndanse. Pareciera que eso está diciendo el rey. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no responden. No responden ante esa pregunta que hace el rey. ¿Es verdad? Ellos se quedan callados. Pero el rey va a seguir hablando. Ahora pues, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Parece que el rey se bajó el enojo, parece que está dando otra oportunidad, una propuesta muy llamativa para aquellos varones que están entre la vida y la muerte. Y entonces le está diciendo, ¿están dispuestos a hacer lo que yo dije que hiciera? ¿Adorar a la imagen? Yo más vi a un rey orgulloso, un rey que nadie se le paraba al frente, porque él era como un dios, lo veían como un dios. Y él mismo lo va a declarar más adelante. Pero entonces yo veo a este rey que su orgullo está siendo pisoteado por estos varones. Y entonces él no quiere que sea así. Y por eso es que les dice, ¿están dispuestos a hacerlo? Yo estoy dispuesto a perdonarlos si lo hacen. ¿Están dispuestos? Pero ellos, después vemos su contestación. Bueno, seguimos. Dice más adelante, este pasaje donde dice, y todo, que ellos se postren cuando escuchen la música y se postren y adoren la estatua que ha hecho, esto hay una relación con el capítulo 4 de Mateo. ¿Se acuerdan de quién? De Jesús. Jesús cuando es tentado. Cuando está en la tentación, dice que Satanás lo lleva a un monte alto y que en ese monte alto le muestra, dice que todos los reinos y toda su gloria de esos reinos, y le dice, todo esto es tuyo si postrado me adorares. Eso es lo que dice Satanás. Está ofreciendo Satanás un reino que él le puede dar a Jesús sin ir a la cruz, sin pasar por sufrimiento. Era a lo que venía Jesús, ¿no? Como un rey, un gobierno, a eso vino. Entonces Satanás le está ofreciendo lo mismo, pero no vas a sufrir, no vas a ir a la cruz. Y vas a obtener lo mismo, un gobierno, un reino. Pero ¿qué sucedía si Jesús hubiera aceptado? No hubiera salvación, pero él no aceptó. Él dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Eso es lo que hace Jesús. Mire cómo está siempre la tentación. Al pie del cañón, siempre, siempre va a estar la tentación, hermanos. Para que nosotros le seamos infieles a Dios, siempre va a haber la tentación. Siempre. A cada instante podemos fallarle a Dios. Porque siempre va a haber la tentación. Pero dice aquí que estos varones se mantuvieron fieles, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver. Bueno, luego va a decir el rey.
Dice que si ellos no se, sin ellos, porque dice el rey, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. O sea, los está amenazando. Está diciendo, haces lo que yo te digo, te estoy dando una oportunidad, estás pisoteando mi orgullo, o sea, tienes que adorar a esa imagen o inmediatamente, no dice mañana, dice que serás echado en medio de un fuego ardiendo. Dice en la misma hora, o sea, ahora. No te lo voy a dejar para mañana, que lo pienses, no. Hoy mismo serás echado en un horno de fuego si tú no aceptas lo que te estoy diciendo. Te estoy dando otra oportunidad. Pero, y luego, bueno, seguimos y dice aquí, y dice una confesión que hace el rey, y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos el concepto que tiene este rey de sus dioses. Tiene concepto de dioses que no sirven para nada, que no tienen ni siquiera potestad o poder para poder tener comunión con el hombre. Aquí está diciendo, ¿qué Dios será ese que puede salvarlos de mi mano? O sea, él se está haciendo, yo soy un Dios y soy más grande que mi Dios. O sea, sus dioses de ellos los está haciendo pequeños y él es grande. Eso es lo que está revelando aquí este rey. Está revelando cómo es sus dioses. Nada. Un Dios que no tiene comunión con la carne, un Dios que no tiene autoridad de sujetar al humano. Ese es el Dios que está revelando este rey. Él mismo se está haciendo, él mismo se hace un Dios. Bueno, entonces vemos cómo es la actitud de este rey y cómo está la tentación constante. Cuando la decisión de ellos qué va a ser, dice en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Están dispuestos estos varones a dar la vida por su Dios? Dice que ese Dios que ellos adoran, que ellos sirven, ese Dios tiene poder para librarlos. Pero si dentro de la voluntad de Dios está en no librarlos, de todas formas ellos no van a cambiar a su Dios por esos dioses. Eso es lo que están diciendo. Estos hombres se pararon fieles. Estos hombres, hermanos, están aquí como un ejemplo para nuestra vida hoy. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Cuestionémonos si realmente somos fieles a Dios. ¿En qué área de nuestra vida no le somos fiel? Tenemos que cuestionarnos, hermanos, y llegar a una conclusión, a pedirle perdón a Dios quizás, porque le hemos fallado, porque en qué área de nuestra vida no hemos sido fieles a Él. Miren estos hombres, están entre la vida y la muerte. Y les dan la oportunidad de fallarle a su Dios. Pero ellos dicen, no hay nada que hablar, le dicen al rey. El asunto ya está hecho. Hemos decidido serle fiel a nuestro Dios. Pero ahora preguntémonos, ¿cómo es Dios? Dios se sienta a mirarnos que sus hijos que son fieles y que sufren y Él nada más porque sí nos deja pasar por esas circunstancias. No, hay un propósito, hermanos.
Si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por circunstancias difíciles, por dolores, por enfermedades, por angustias, hay un propósito, hermano. No es nada más porque sí, hay un propósito. En este caso, en el caso del rey, con estos jóvenes que llegaron a Babilonia, había un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Era que el rey llegara a conocer quién era ese Dios, quién era ese rey realmente. Mire, hermanos, vamos a ver cómo Daniel, también como ese varón también fiel, cómo vamos a ver este Daniel también presentando quién es Dios. Mire, en el 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ajá. Y luego en la última parte del 29 dice: y el que revela los misterios te mostrará lo que ha de ser. Está diciendo Daniel, hay un Dios en los cielos, que Él te puede revelar los misterios. Y que ese Dios te va a hacer, te va a dar a conocerlo por venir. O sea, está marcando la diferencia. Ese Dios sí tiene relación con el humano, con el hombre. Ese Dios sí te va a revelar lo por venir. Es el deseo de Dios revelarte, Rey, lo por venir. Ese Dios que está en los cielos. Está presentando Daniel a su Dios. ¿Quién es Dios? Y en el verso 47, el rey va a confesar quién es ese Dios después que Daniel interpreta el sueño, da a conocer cuál era el sueño y interpreta el sueño. Entonces, este rey va a alabar a Dios diciendo así, el 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hasta hasta este entendimiento pudo llegar Nabucodonosor. Parece que ha entendido, pero el hombre es así. Su crecimiento va en proceso, ¿verdad? Y sobre todo este hombre que se creía Dios. Entonces, es normal que él ahora declare que ese Dios de Daniel es el Dios, es el Señor. Y ese Señor es el Señor de los reyes también. Ajá. Entonces, ese Dios de Daniel lo pone sobre sus dioses y lo pone como rey de los reyes, como Señor de los reyes. Hasta ahí podemos ver a este hombre quizás un poquito de entendimiento, pero cuando después vemos que hace la estatua y quiere que todos lo adoren, esa estatua. Y se enfrenta con estos jóvenes que dicen: no vamos a adorar esa estatua. Nosotros hemos decidido que no lo vamos a hacer y que no vamos a negar a nuestro Dios. Entonces, eso le enoja tanto que dice que, por eso yo le decía que el rey parecía que se veía como muy amable, pero podemos notar que no era eso. Era su orgullo que lo estaban pisoteando. Porque al principio dice que muy enojado manda a traer a estos varones. Y al final dice que cuando ellos no hicieron de postrarse ante la imagen, ¿qué hace? Dice que manda a que el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estaba enojado. Habían pisoteado su orgullo de ese rey que se creía Dios. Pero resulta algo maravilloso pasa en estos pasajes. Dice que cuando el rey se asoma al horno, ya no ve a 3, ve a 4. Y entonces él se asusta y manda a sacar a los hombres y termina alabando a Dios. Este era un espectáculo porque dice que todos se arrimaron a ver qué estaba sucediendo.
Pero dice que en el verso 28, este hombre va a bendecir a Dios, pero también reconoce eh, la fidelidad de estos hombres. Mire, dice en el 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Está bendiciendo a ese Dios de estos jóvenes. Pero ¿qué le causó bendecir a este Dios? La vida de estos jóvenes. Dice, estos jóvenes estuvieron dispuestos a entregar aún su vida antes que postrarse a un Dios que no era su Dios. Ahora preguntémonos nosotros. ¿Realmente hemos impactado a la gente que nos conoce? La gente que nos conoce ve la diferencia. Marcamos la diferencia de quiénes somos nosotros como hijos de Dios, como Dios morando en nosotros. ¿Marcamos realmente esa diferencia, hermanos? ¿O vivimos igual como ellos? ¿Cómo somos? Cuestionémonos, hermanos, cómo vivimos nosotros. Pero lo que quiero llegar es que Dios está utilizando a estos fieles varones. ¿Para qué? Para que se dé a conocer quién es Él, quién es Dios. Este es el propósito. Porque en el capítulo 4, en el capítulo 4, verso 3, está haciendo una declaración Nabucodonosor. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Qué está diciendo aquí el rey? Que ese reino es eterno. Ese Dios es eterno, ese rey es eterno. Eso es lo que está diciendo. Y luego, este rey, hermanos, les dije que es un proceso en la vida del rey, como también en la vida de nosotros, como Dios va revelándose a nuestra vida y vamos conociendo a ese Dios. Y también Dios está utilizando también a sus fieles para que nosotros podamos conocer a ese Dios. Ahora, mire, hermanos, en el capítulo 4, verso 30, vamos a leer. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Veamos el pensamiento del rey. Se está alabando y diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Dice. Y para gloria de mi majestad. Se está alabando a él mismo. Y está diciendo que él con su fuerza ha llegado a tener poder en Babilonia. Pero cuando Daniel estuvo dando la interpretación del sueño, muy claro le dijo Daniel, tú, oh rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te lo ha dado. Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Te ha dado todo. ¿Pero quién? Ese Dios del cielo te lo ha dado. Pero ahora, ¿qué está haciendo él? Se está apoderando de esa gloria. Por mi fuerza lo hice, dice. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Mire, en el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere.
vas a estar como un animal, dice. Vas a vivir como un animal. Vas a estar loco. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Durante todo ese proceso, Daniel estuvo con Nabucodonosor, revelándole que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y siempre le estaba diciendo, y aquí misma voz de Dios se escucha y dice eso, vas a estar como animal hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esta misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue hecha entre los hombres y comía hierbas ay, es que me perturban acá. En esta misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las aves, como las de las aves. Bueno, no vamos a leer lo demás porque ya se pasó el tiempo, pero en el verso 37 va a seguir haciendo aclaración quién es Dios, reconoce a este rey quién es ese Dios, y ahora en el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hasta este grado llegó el rey, a reconocer quién es Dios, y alaba y engrandece y glorifica a ese Rey del cielo. Y reconoce que Él es un Dios justo, sus caminos son justos, y que también humilla a aquel que tiene soberbia, dice. Podemos notar, hermanos, cuán grande es el poder de Dios, pero cómo Dios utiliza a los hombres fieles para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál era el propósito? Que conociera este rey quién es Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso que Dios hace, hermanos. En el Nuevo Testamento también vamos a ver muchos hombres fieles, muchos hombres que se pararon en la brecha y dieron su vida por el Evangelio, como Pedro, como Juan. ¿Qué les dice a los sacerdotes? Les dice, dejen de hablar de Jesús. Los amenazan, pero ellos ¿qué contestan? ¿Qué juzguen ustedes si es justo que nosotros dejemos de hablar de lo que es de Dios y hacerles caso a ustedes los hombres? Y ellos se comprometen y alaban a Dios y sirven a Dios y cumplen el propósito de Dios. Dice que en ese testimonio que este Pedro da, dice que se convirtieron 5,000 personas. Cumplieron ese propósito de Dios y siguen cumpliendo ese propósito de Dios. Nosotros también, hermanos. Dios nos ha hecho fieles porque es con su ayuda que somos fieles. Y nos ha hecho, con un propósito nos ha hecho fieles. Que sirvamos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para servir a Dios? Cuestionémonos, hermanos. La fidelidad es una forma de vida del cristiano. Tenemos que vivir de esa manera, hermanos, fiel a Dios. Y solamente podemos hacerlo conociendo a ese Dios, yendo a la palabra, hermanos. No una vez a la semana, todos los días, ir y tener ese encuentro con ese Dios. Hermanos, yo los dejo y que Dios los bendiga. Y esta palabra, Señor, que quede sembrado en su corazón, hermano. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, y aún con todas estas dificultades que hubo, Señor, en lo técnico. Señor, yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros también, Padre, y nos ayudes, Señor, para que los próximos predicaciones que se vayan a transmitir, Señor, tú estés, Señor, arreglando, Señor, todo esto es técnico, Padre, para que no haya dificultad, porque sí es
desagradable, Señor, no nos podemos concentrar, pero permite, Padre, que esta palabra cumpla su propósito, Señor. Dios, nos ponemos en tus manos y te doy muchas gracias por todo, Padre. Bendigo tu glorioso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.